¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su canal Misionero Católico. Aquí tenemos con nosotros a los Caballeros de Colón nuevamente. Están aquí para explicarnos lo que es el ABC de Participación Ciudadana, ¿cierto? Cierto. Sí. Es un documento que autoriza la Arquidiócesis y queremos que, pues, conocerlo un poquito para ver exactamente a qué nos está invitando, ¿verdad? Pues bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Este es un ejemplar del ABC de la Participación Ciudadana que está promovido a través de la acción que el Santo Padre hace en el sentido de que es indispensable que los laicos salgamos a la calle, Ajá. que hagamos algo por reformar y corregir todo lo que se ha hecho mal en el país. Uh-huh. Básicamente, a partir de aquí se dan las ideas, los lineamientos y las cosas que se pueden hacer a partir de esta participación ciudadana. Muy bien, pues como ya lo mencionó nuestro hermano Pepe, la iniciativa viene de don José Francisco Robles Ortega, el señor cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara. Uh-huh. Es una iniciativa en la que de alguna manera se nos pide a los laicos que hagamos nuestro papel, Uh-huh. cosa que no está sucediendo. Desgraciadamente no nada más es el gobierno el que nos ha llevado a una situación como la que vivimos, sino nosotros no estamos viviendo, para empezar, nuestra fe como debe ser. Nuestra pasividad podría ser. Así es. Uh-huh. Entonces se siente demasiada apatía, estamos muy ensimismados. Uh-huh. Entonces cada vez la situación está más complicada y específicamente nos piden ayudar a reconstruir el tejido social tan dañado, ¿no? Entonces para eso de hecho es una herramienta la que nos está proporcionando, Uh-huh. está proporcionada por la Arquidiócesis y nos pide del involucramiento, ¿no? Nos pide Uh-huh. que realmente como laicos hagamos nuestro papel en el mundo, ¿no? Que la fe se vea en la parte de afuera, que no solo al interior de la iglesia, porque luego a veces se puede entender que un laico comprometido simplemente vive su fe, va a misa, Uh-huh. vive los sacramentos y demás, pero ¿cuál es su participación como ciudadano? Sí, ¿cómo está Estamos llevando el así. Evangelio a la sociedad? Vamos a Así decirlo es, así Uh-huh. es. Claro. Entonces, en ese sentido, eso es realmente lo que estamos buscando. Uh-huh. Y el ABC está denominado como ABC Presente Participación Ciudadana porque tiene básicamente tres aspectos muy importantes. Sí. El primero de ellos, la identidad del laico. Así Ujú. es. El laico nos dice que los laicos, el lugar de los laicos es en el mundo. Uh-huh. Entonces, y tenemos que asumir nuestro papel, ¿no? Eso es básicamente lo que se refiere. Y debemos asumir la transformación, que es una responsabilidad de nosotros. ¿Para qué? Para cambiar nuestro entorno social, Uh-huh. específicamente donde se ven mayor cantidad de problemas, ¿no? Y es fundamental que nosotros asumamos esa responsabilidad. Nosotros somos parte de la iglesia. No, los laicos somos iglesia. Somos la iglesia. Somos exactamente. iglesia. Entonces, como iglesia, tenemos que salir afuera. Y tenemos que salir afuera a ayudar en muchos aspectos, principalmente en el trabajo que hacemos en las comunidades. ¿Para qué? Para tratar de componer o de arreglar el tejido social, como a través del trabajo, ¿no? que tenemos que implementar. Entonces, no sé, ¿quieres comentar algo más, Pepe? Hay una situación que tiene que ver con la apatía de los católicos. Sí. Desgraciadamente se ha dado el hecho de que, bueno, pues voy a misa, comulgo, rezo, ok, pero soy ciudadano, ¿que no? Y tenemos la doctrina social de la iglesia y tenemos infinidad de argumentos que podemos utilizar para hacer lo que el Santo Padre nos está pidiendo. Claro. Sí hay un problema muy severo y tiene que ver con la apatía, Uh-huh. aunado evidentemente a la desinformación a través de las redes sociales, a la corrupción que nos está rodeando, a la delincuencia que ya forma parte de nuestro ambiente, en fin, a una gran cantidad de cosas que hacen que los católicos seamos pasivos. ¿No tendrá que ver esta apatía con el hartazgo? O sea, con el que ya me cansé de esta situación y que a lo mejor como no me llega a mí o no me ha llegado a mí, no hago nada. ¿Tendrá que ver con eso? Sí, puede ser, pero también tiene que ver con otra cosa que es muy triste, que es la ignorancia. Uh-huh. La ignorancia de nuestra propia religión inclusive. Sí. Pero la gente cree que por ir a rezar o ir a la misa los domingos y de vez en cuando rezar un rosario con los amigos o lo que sea, Uh-huh. está cumpliendo cabalmente con su actitud católica, y no es cierto, porque no es suficiente. Es decir, con clarísima forma lo establece la doctrina social de la iglesia,
Nosotros, independientemente de ser católicos, pues somos ciudadanos, somos Claro. habitantes de este planeta y de este país y de esta ciudad. Sí. Y nosotros como jaliscienses, además tenemos una obligación gigantesca, porque esta ciudad, precisamente esta región, todo lo que tiene que ver con el Estado, pues fue ni más ni menos el promotor de todo aquello que se conoció como la cristiada. Ajá. Y la gran participación se dio aquí. Es decir, la gente atacó, ¿por qué? Porque se le prohibió desarrollar su religión como tal. Ujú. Porque se le prohibió ir a las misas, porque cerraron los templos, porque hubo muchas cosas que tienen una connotación terriblemente fuerte. Tiene que ver con la historia, por supuesto, Claro. ¿sí? Pero en los últimos años, especialmente yo diría que en los últimos 20 años, ha habido un bombardeo terrible, pero terrible de desinformación Ujú. o de información maliciosa que hace gente a la sociedad, a los niños, a los adultos, a todo el mundo, y la gente cae muy fácil en la trampa. ¿Por qué? Porque no son verdaderos católicos en el sentido de cumplir con su propio catolicismo y no conocer su religión a fondo, Sí, claro. ¿sí? Eso es el problema. Entonces es muy fácil decir, bueno, puedo hacer esto, total, es un poquito, o admito semejante cosa, total, no es tan malo. No, es terrible. Claro. ¿Por qué? Porque no valoramos el daño que se nos está haciendo. Y insisto, tenemos, los jaliscienses, tenemos la obligación Ujú. de volver a ser el motor de toda esta situación, porque lo fuimos en 1923, 24, 25, 26, 27. La diferencia antes era a lo mejor pelear o defender la iglesia contra las balas, ¿no? Ahora es con otra cosa. Claro. Hay una frase del padre Amatuli que en paz descanse el padre, él decía católico, ignorante, seguro protestante, así lo mencionaba. Sí, sí, Absolutamente. Y entonces, Correcto. no solamente es esta cuestión a lo mejor de decir, bueno, protestante, sino que más bien tiene que ver también incluso con el no creer o el dejar de ser, ¿no? Y es precisamente por esta cuestión de la ignorancia que mencionamos. Sí. ¿Por qué? ¿A qué se deberá esta situación? Digo, siendo un estado sí fervoroso y con una fe firme, ¿a qué se deberá esta situación? Bueno, en mi opinión, tiene que ver, como yo decía hace un instante, con la ignorancia de nuestra propia religión. Así es. Porque si volvemos al punto de que existe una doctrina social de la iglesia que nos marca con cuidado qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué es lo que debemos hacer en sociedad, en este ambiente en el que vivimos para tener libertad absoluta, si no lo conocemos, ¿sí? Bueno, pues el gobierno va a proteger a los delincuentes para no hacer matanza. Ajá. Y entonces a lo mejor pensar, ay, pues si no va a matar, pues está bien, Sí. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los delincuentes sí pueden hacer matanza. Los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Claro. Sí, sí, sí. Es que es parte del gran problema que tenemos. No solo la ignorancia, también la indolencia. Ajá. Cuando se hizo este estudio, empezó, y se hicieron grupos de laicos que participábamos en todo esto, se empezó a traer un montonal de gente de todos los grupos habidos y por haber. No estamos hablando solo de Caballeros de Colón, estamos hablando de un montonal de grupos de laicos Claro. que formaban parte de grupos de algunas parroquias, y de diversas parroquias. Y llegamos a la conclusión triste de que el problema fundamental es la apatía. O sea, no me importa lo que pasa. Es como si uno pudiera decir, bueno, yo estoy bien en mi casa, con mis hijos, con mi ambiente, con mi sociedad, y punto. Oye, ¿y dejaste de ser mexicano? ¿Dejaste de ser ciudadano? ¿Dejaste claro. de ser un católico Dejaste de de tener una comunidad? responsabilidades. Sí, 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 sí. Entonces, y yo creo que esto, además de lo que comenta Pepe, aunado a la apatía, si yo realmente vivo una catolicidad muy light, que eso es hoy en lo común, hago como que soy católico, no lo transmito a mis hijos tampoco, o les transmito eso mismo. Entonces, si ya de por sí en mí, como cabeza de familia es débil, pues creo que también tiene que ver con eso, ya no lo transmitimos. Y si no transmitimos esa parte que son los valores cristianos, pues menos otro tipo de responsabilidades, porque luego estamos inmersos en aspectos de corrupción, porque luego somos parte de eso, ¿no? O sea, a veces, muchas de las veces nos vemos, cuántas veces se pasan un alto y pues sí, soy cristiano, pero pues es que voy a ir a perder tiempo, ¿y qué hacen?
Claro. No somos parte del problema también, o sea, no solo es gobierno, ¿no? Entonces puede decir que somos herederos de las propias cosas que creamos nosotros. Sí. Al final de cuentas somos responsables de que haya delincuencia, somos responsables de que tengamos este tipo de gobierno, somos responsables de que nuestros hijos a lo mejor dejen de creer, que no crean en el matrimonio, cosas de este tipo, pues. Así es, y que eso es lo que estamos viviendo. Así Eso es. es precisamente parte del daño del tejido social, ¿no? A lo mejor pudiera servir de explicación a esto. En cuanto a la desinformación, al poco valor, a las cosas que son profundas. Vamos a pensar en una profesión cualquiera. Bueno, yo podría hablar de abogados, pues soy abogado, pero la que fuera. Un estudiante asiste a la escuela, a lo mejor tiene clase a las 7, se esfuerza mucho, trabaja. Pero él toma unas cuantas notas, unos puntitos de lo que dijo el maestro y se la acaba. Pasan los años y ese cuate termina la carrera de la profesión que sea y es un mediocre. Por una razón muy importante, porque nunca profundizó en el estudio de esa profesión que se supone que le iba a dar la vida entera para poderla ejercer. Es como si el católico lisa y llanamente se limite a ser bautizado, hacer su confirmación, su primera comunión, casarse por la iglesia y se acabó. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo educamos a los hijos con los valores cristianos profundos? Si no los practicamos, si no los conocemos. No los vivimos. Y no los vivimos. Es un dilema terrible. Si a eso le agregamos que nos bombardean tecnológicamente, a veces de redes sociales, a veces de televisión, a veces de lo que sea, donde nos plantean lo que para nosotros como católicos es un delito, es un pecado, es un acto indebido, como algo que es tolerable. Como comentaba Rigoberto ahorita, que decía, bueno, es que me pasé el alto y pues, necesito llegar y me urge. Y pues voy a dar 50 pesos para que me deje en Santa Paz y me pueda seguir y llegue yo a tiempo. Ya no son de 50. Bueno, No. de 500 si fuera, pero Otro cero. El punto es, ¿por qué también de repente, a la hora que te vas a confesar, dices, es que di algunas mentiras piadosas? A ver. Pues ¿cuáles fueron, verdad? ¿Y por qué piadosas? Sí, claro. Son mentiras y punto, ¿no? Es decir, hacemos una valoración a nuestro entender o nuestra manera de justificar los errores, minimizando lo que es grave. Y eso pasa, además, aunado, hay otra cosa que históricamente es un gran problema. En México, en este hermosísimo país, vino Colón. Con Colón llega el catolicismo a México, llegan después los franciscanos, hacen una labor extraordinaria, y después llegan dominicos, y después llegan un montón de grandes sacerdotes. Pero llegan a un lugar donde hay 1 millón de indios, y el resto de los pueblos, quitando Gran Tenochtitlán, eran pueblos más o menos grandes, pero de 100,000, de 80,000, de 90,000, no pasaba de eso. Pues, ¿qué acontece? Bueno, pues se dedican a lo más importante y estamos hablando no de 2 millones de kilómetros, sino de 4 millones de kilómetros cuadrados. Regiones donde ni siquiera había habitantes. Entonces, bueno, se expande muy bien la religión, se hace muy bien, pero de alguna manera, ¿sí?, se concentra en alguna zona donde obviamente se puede hacer más labor. Sí, más población. Esa población se educa y se forma católicamente muy bien. Hay grandes conversos, hay cosas extraordinarias, hasta San Juan Diego, ni más ni menos, ¿verdad? Sin embargo, hay gente a la que le tocaba bautizo cada 3 meses. ¿Por qué? Porque el pobrecito misionero tenía que viajar hasta Baja California y era un merequetengue llegar, y bueno. Es obvio que la falta de formación también tiene que ver con eso. Pero aunado a eso hay un problema muy grave que en México no solo no se resolvió, sino que se agravó. Hay una división entre los blancos y los indios, lo que no debía existir, si todos somos iguales, somos mexicanos. Pero eso se agrava a raíz de gobiernos masones, de gobiernos que incitan a esa división. Lamentablemente los católicos no nos hemos dado cuenta de la necesidad imperiosa de corregir ese grave error.
que hemos arrastrado por 250 años. Ujú. Ahora, la cuestión es que curiosamente cuando aparece la Santísima Virgen de Guadalupe, se supone que se unifica todo México porque tenemos una madre, Ujú. una madre común para todos, pero se da también otro fenómeno. Si nosotros le rascáramos así, pudiéramos estudiar un poquito, yo les aseguro que los delincuentes son guadalupanos. Chispas, ¿qué pasó Sí, allí? sí, sí. Ah, es que yo soy guadalupano, pero pues necesito comer y pues para comer necesito hacer esto, y necesito robar o necesito hacer aquello, pero no dejo de ser guadalupano. Ujú. Como mera idea, pudiera servir atacar esa área. Bueno, no sé, creo que me voy un poquito más quizás a la raíz de esto. Nuestra familia es el núcleo de la sociedad. Es correcto. Y creo yo que la base fundamental tiene que ser en la familia. O sea, si la familia funciona y prevalece, obviamente estas cosas pues no sucederían. Pues. Claro. En tu opinión, Rigoberto, ¿de qué forma pudiéramos hacer llegar esta información a todas las familias católicas? Obviamente, ¿de qué manera lo pudiéramos hacer? Mira, dentro de mi experiencia, lo que trabajamos ahorita, voy a hablar propiamente de Caballeros de Colón, es esta parte del compromiso de la cabeza de familia con su fe. Primeramente, el invitar al varón y que viva su fe. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque si el varón se compromete, más allá de que pertenezca al orden de Caballeros de Colón, simplemente por ser cristiano. Claro. Entonces, si él realmente vive y se compromete a su fe y tiene un proceso de formación y se enamora, logra enamorarse de Cristo, eso lo va a transmitir. Y no con palabras, porque sobre todo cuando son jóvenes, ya con un criterio propio es muy complicado que les trates de decir o vamos a misa o haz o vuelve, ya es con tus acciones. Entonces, realmente lo mencionamos mucho, el hombre católico, el cristiano comprometido, debe ser muy congruente con la vida. Y la familia tiene que ver eso, y tiene que ver un proceso, porque ¿a qué los invitamos como cristianos? Primera, a que sean mejores esposos, mejores padres, mejores ciudadanos. Entonces, esto va a complementar esto que estamos trabajando ahorita con la base de participación ciudadana, porque realmente invita a que primero entiendas, como dice Pepe, que conozcas tu fe. Porque si no estás informado y no conoces, ¿cómo vas a transmitir? ¿Cómo vas a vivir? Porque realmente, me he dado cuenta, decía Pepe ahorita, de los conversos, y yo hablo también de otro tipo de conversos que tenían una fe muy light, que solo se limitaban a la misa y que venían arrastrando un montón de problemas. Incluso te voy a decir algo, varones a punto del divorcio. Claro. Varones a punto del divorcio, que si es que mi matrimonio ya no funciona y ya no puedo, pero tú estás poniendo algo de tu parte. Y como luego platicamos, alguien tiene que ceder. Entonces, primero tú entiendes como varón la importancia que tiene que te formes en valores cristianos y entender el por qué Cristo vino a salvarnos y morir por nosotros. Entonces eso te va a ayudar a que llegues y empieces a tratar de hacer el cambio. Aquí hacía esta pregunta por lo que estaba diciendo precisamente. Si yo parto de ese punto, entonces ya volteo ahora sí a esta cuestión guadalupana y cómo puedo entonces de alguna forma evangelizar, porque estoy convencido de lo que estoy haciendo, ¿no? Y creo que es la manera más adecuada. Entiendo y me queda muy claro lo que está diciendo con respecto de aprovechar esta cuestión de que son guadalupanos. Pero si no tengo una base en la familia, como lo estaba mencionando ahorita, no puedo hacerlo de esa forma. Porque luego sucede como estas gentes que de repente hay muchos igual que la Santa Muerte, que sabemos que es una santa mentira o una mentira increíble, y lo creen de una forma como si fuera algo real o tangible, vamos. Y eso es lo que de repente se nos olvida, porque no tengo bases, primero como varón, como cabeza de familia, que tengo que cumplir con estas labores, ¿no? Después digo, es que mis hijos no creen y no quieren creer. Pues voltea para atrás y fíjate por qué. ¿Qué estás haciendo? Exactamente. ¿Cómo está tu vida? ¿No? Sí, Entonces, sí. Creo que en esa parte primero tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que formarnos, tenemos que informarnos para saber cuál es mi responsabilidad. Porque primero y la iglesia lo dice y muy bien, primero el laico pues tiene que tener ese compromiso y entender que es iglesia. Y una vez que es iglesia también es ciudadano. Claro. Y va a estar en el mundo. Y la diferencia no la va a marcar dentro de la iglesia, la debe marcar afuera. Sí. Empezando por su propia familia y luego cumpliendo las responsabilidades que le corresponden, ¿verdad? Entendiendo esto, entonces, el ABC lo que pretende es que seamos
primero católicos, ¿no? O sea, que sepamos lo que es ser católico. Nuestra identidad como católicos. Y que sea. ¿Cuál es la importancia? Y llevar esta información entonces a la sociedad. Ese es el otro aspecto. Sí. Ese es el punto número 2, porque ahí viene precisamente el qué hacer desde la democracia. Ese es el primero que vimos ahorita, la identidad católica, esa es la parte A. Sí. La parte B es el qué hacer. ¿Y en qué se fundamenta esto? Se dice que aproximadamente el 80%, que a la hora es más o menos, del país somos católicos. Sí. Y pudiéramos hacernos una pregunta, o sea, ¿realmente creemos que siendo ese porcentaje en el país, si realmente nos comprometiéramos, al menos yo diría el 50% de ese porcentaje, de ese 80%, podríamos marcar una gran diferencia? O sea, llegar a eso, digo, suena una tarea monumental, precisamente. Sí. Lo importante es que ya se inició, que ya hay pláticas con vicarías y ya estamos en ese proceso. En la arquidiócesis de Guadalajara, la tarea es monumental, es muy gigantesca, pero la verdad es que nunca se ha dado un seguimiento así tan de cerca como este. Ahorita nos están invitando a nosotros a participar como voluntarios, pero a través de eso y con esa disyuntiva, primero buscar cómo es ese compromiso, que el católico se identifique, que tenga esa formación basada en la doctrina social de la Iglesia, y segunda, ahora entendamos nuestro papel, ¿verdad? Sí. Hay una cuestión, tal vez tiene cierta importancia. A raíz de la Constitución del 17 y la anterior también, la del 48, es exactamente lo mismo. Ha habido un ataque sistemático a la Iglesia. Sí. Ok. La Iglesia peleó durante mucho tiempo, se hicieran las reformas a la Constitución. La propia cristiana tenía fundamentalmente que ver con eso. Sin embargo, bueno, fueron traicionados, lo veamos como lo veamos. Llega un punto donde acabamos aceptando que quede la Constitución y se acabe el asunto. Pero eso provoca una división terrible, porque los gobiernos, utilizando esa ley, siguen persiguiendo a la Iglesia en todos los campos. Mucha gente se queda en el inter, yo no quiero ser perseguido, bueno, ok. Y hay gobiernos, como el caso de Porfirio Díaz, que si bien era un masón, permite que se creen muchas cosas católicas, porque él quería conciliar a como diera lugar. No cambia su manera de ver las cosas, pero quiere conciliar, y entonces se logran crear seminarios, se logran crear un montón de cosas, incluso en ese periodo. Pero el punto es que de todas maneras ya hay una división, y esa división tiene que ver básicamente con la formación de los católicos como conocedores de su propio catolicismo. Fíjense, yo hace muchos años tuve el gusto de tomar un curso que tenía que ver con la adolescencia en la UP, y llegaba a una conclusión muy interesante de lo que piensan los jóvenes, ¿no? Cuando es uno chiquitín, mi papá es lo máximo, mi papá es casi un ángel, es fabuloso, es genial. Un héroe. Sí, sí. Un héroe. Cuando llega la adolescencia, que es la época de la rebeldía, cuando él dice, bueno, es que yo también soy persona, bueno, yo también debo opinar, yo también, ¿no? Entonces, bueno, mi papá como que a veces se equivoca, como que no, está muy... Sí, pasan los años y entonces llega más o menos a la adultez. Y mi papá es un idiota, es un retrasado, es un cuate antiguo. Pero resulta que se casa y tiene un hijo. Y entonces vive lo mismo y dice, chispas, mi papá era un tipazo. ¿Cómo no lo valoré adecuadamente? Me refiero a esto porque es la formación que obtuvimos para darle a los hijos. Y cómo los hijos lo asimilan. No podemos evitar que ellos crezcan y tengan su propio criterio. Lo que sí podemos hacer es que ese criterio esté marcado por una actitud absolutamente católica cristiana. Construir sobre roca. Exactamente. Si eso fuera, lograríamos maravillas. Sí. El problema es que mucha gente, por ejemplo, tiene, y lo he escuchado muchas veces y duele en el alma, oye, ¿por qué no te casaste por la iglesia? Pues es que no tenía para la fiesta. O sea, ¿Cómo que no tenía para la fiesta? Soy católico social, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Yo quería agregar algo, decíamos, el 80% de la población somos católicos. Pero de ese porcentaje, ¿qué porcentaje será el que es católico porque conoce? ¿Y qué otro porcentaje será como católico social, como decimos, o católico dominguero, ¿no? Sí, y a lo mejor esa situación nos daría la posibilidad de entender, o sea, ¿a cuál pertenezco yo? ¿Qué necesito para hacer? Porque yo he escuchado excusas de repente que dicen, es que en la iglesia no enseñan nada.
Digo, hay movimientos que tienen añales, ¿sí? Y que de repente no nos damos cuenta porque no queremos compromiso. Es más, te voy a decir algo, Víctor. Hoy en día hay tanta información, y lo veíamos hace unos días en un grupo en el que platicábamos y decía, oye, estos temas, ¿dónde los podemos ver? Tienes infinidad, digo, afortunadamente, algo que no estaba sucediendo y que ya hoy es muy, muy notorio, ya hay demasiada presencia de sacerdotes en las redes sociales. Hay sacerdotes que evangelizan, que están haciendo ese cambio. Entonces, realmente no se prepara el que no quiere. No lo busca, porque ese es el tema. O sea, somos malos para leer, esa es la verdad. Somos malos para leer, pero aparte no buscamos la información donde está, en la fuente adecuada, porque no es algo que nos interese tanto. Entonces, eso que trae como consecuencia, pues, lo mismo de lo que hablamos. Si ya de por sí hay algo de apatía, y aparte no es un tema que me interese, o creo que con cumplir, con ir a misa, eso ya la libré, cuando mi responsabilidad presente por lo que la iniciativa va mucho más allá que eso, mucho más allá que viva realmente como cristiano, pero que entiendas cuál es tu responsabilidad. Ahora Pepe bien decía, si mi hijo lo único que ve es mi forma de trabajar media light, o un católico a medias, un compromiso, pero si realmente entendemos que tenemos que ser un ejemplo de vida para él cuando es pequeño, digo, a lo mejor habrá una etapa, lógicamente, por el crecimiento natural de un joven cuando es adolescente y cuando es el conflicto que entra de, papá, ¿por qué me presiona? ¿O por qué es muy autoritario conmigo? Pero luego ya cuando empiezan a la adultez, y me ha tocado verlo, porque Pepe tiene hijos varones, yo tengo un hijo varón, y empiezan a entender y a valorar y decir, ¿qué razón tenía mi papá? Y es cierto, o sea, cuando se ven en esa situación donde dicen, pues era por algo, porque me estaba inculcando valores, me estaba inculcando principios, y lógicamente eso es lo que se busca, pero es a través del ejemplo, no es que los obligues y le digas, sabes que tú tienes que hacer así porque esa es la ley de la vida y esas son las reglas. Y se acabó. Sí. Es el ejemplo de vida que tiene que marcar ese. De hecho, esto bueno, viene en la Biblia, ¿no? La ley de Moisés era el reglamento y tal cual, pero Jesucristo viene a enseñarnos a vivir. Sí, y es, vamos, la misma situación. Y, cuando hablamos de esta cuestión de la familia, me recuerdo mucho esto de cuando Jesús se pierde en el templo. Ellos iban 3 días. Entonces, ¿a dónde fueron a buscarlo? Al templo. ¿A dónde lo llevaban ellos? Si se pierde un hijo mío o un hijo de nosotros, ¿a dónde lo voy a buscar? Vamos a la policía. ¿A dónde más lo llevas? Vamos a los hospitales. Entonces, tiene que ver con esta, digo yo, con las bases que les damos, ¿no? Estoy entendiendo entonces que el ABC lo que pretende es eso. De alguna forma, obviamente la iglesia se divide en varias partes, tiene cada quien su función distinta, ¿no? Pero al final de cuentas seguimos siendo parte de la sociedad. Es correcto. Y mi granito tiene que sumar para lo que sea, ¿no? Ahora, el otro aspecto, perdón, Víctor, que es la tercera parte, precisamente la formación de consejos ciudadanos, los COPACIS. Y esos consejos ciudadanos, pues tienen que ser parroquiales en una comunidad, y hay ciertos integrantes que componen estos consejos. Son grupos que se organizan precisamente, primero para ver las necesidades en su comunidad. Tienen que ver en qué van a trabajar, coparticipativamente con gentes de gobierno, con gentes de otros organismos, pero se tienen que organizar. Y es desde la disyuntiva de seguir el plan pastoral de la iglesia, o sea, no es ajeno a eso, porque dentro del grupo pues hay un animador, que es la persona que coordina el grupo, que motiva al grupo a que trabaje, que busca esos contactos. Viene un asesor eclesial, que normalmente se recomienda que sea un sacerdote, para que no se pierda ese sentido de espiritualidad, porque luego sucede que formamos un grupo, se nos hace divertido, al rato se vuelve el club de Toby y le perdemos la objetividad. Eso pasa en muchos grupos, incluso dentro del interior de la iglesia. Esa es la otra, debe haber un secretario que es el que toma las anotaciones, hay unos vocales que son los que de alguna manera llevan también como un registro y están buscando los temas, porque tiene que haber temas de formación, o sea, no solo eso de decir, ya pertenezco a un grupo y me quedo ahí, no, me tengo que seguir formando. ¿Por qué? Porque busco una verdadera y real transformación, no la cuarta, ¿verdad? Verdadera transformación como ciudadano, partiendo de la iglesia como cristiano. Entonces, en ese sentido, esa es la otra parte interesante. Se recomienda que el grupo sea máximo de 15 personas, o sea, que también no se vuelva un grupo, porque luego es muy complicado manejar grupos muy grandes. Y como son pequeñas comunidades, estos COPACIS, los que propone el manual, pues se sugiere que sea un grupo de máximo 15 personas. Ese es el tema. Ahí ya viene la acción y vienen todas las tareas, y hay un proceso, dentro del manual donde se les explica
Eso es precisamente lo que vamos a trabajar nosotros. Primero, dar a conocer el material. Estamos trabajando con la vicaría, que la vicaría es después del arzobispado. Sí, claro. Luego de ahí con los decanatos y luego tendremos que llegar hasta los grupos parroquiales, que Sí, ya sí, buscaremos la manera. Esto, desde luego, que con la autorización o la anuencia de los sacerdotes, porque ellos al final pues son los líderes de sus grupos. Y nosotros si llegamos un verdadero desconocido, pues este cuate quién es. Entonces ellos van a ayudar con esta parte, ¿no? Y creo que también aparte, digo, a través buscando otros medios, como en este caso el canal en el que ustedes participan, buscaremos otras alternativas para tratar de difundir, porque habrá un sector de la población a lo mejor que se dice católico pero no tiene una interacción con la iglesia, o sea, solo se dice, ¿por qué? Porque se casó a la iglesia o porque bautiza a sus hijos, pero no va a misa. Pero también es importante que entienda que es ciudadano y que tiene responsabilidades y que el cambio que estamos buscando, que dice que los cristianos comprometidos, por ahí escuchamos un sacerdote que decía, somos los únicos locos que queremos cambiar el mundo. Pues bueno, o sea, tendremos que ver qué sucede con esto, pero lo importante es sí empezar a picar piedra, sí empezar a caminar. Y contagiar la locura. Y organizarnos, porque ese es el tema. Tiene que ser, realmente no se trata solo de buenos deseos, tiene que ser algo bien cimentado, bien fundamentado y de manera organizada, porque ese es el gran tema en el que estamos trabajando. Y digo, y aclarando, la iglesia no pretende entrar en la política. No, incluso te digo una cosa, eso comenta muy claramente, cuando hablamos de política hablamos del bien común, porque ese es el tema más importante, el bien común, no política partidista. El manual lo dice muy claramente, no vamos a entrar en la política partidista, porque luego ya cuando se les hace atractivo a algunos candidatos que dicen, mira, ahí hay grupo, nos pasa con Caballeros de Colón, que de repente ven un grupo, ven el potencial y dicen, ahí hay votos, y empiezan a querer entrar. Los estatutos de Caballeros de Colón no lo permiten, la iglesia no lo permite. O sea, te invita a que ejerzas tu voto, te invita a que participes, te invita, sobre todo, ¿sabes una cosa, Víctor? La parte más importante que vi en el manual es que te invita a que seas capaz de exigir lo que conozca realmente, porque hay muchas cuestiones que no conocemos de política. Hay muchos derechos que tenemos, no los ejercemos, por lo mismo que decía Pepe en la iglesia, no los ejercemos porque no los conocemos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este grupo? Precisamente va a motivar a eso, o sea, eso es a lo que estamos invitando. Creo que esa es la parte más fundamental de lo que es el ABC de participación ciudadana. Entonces, la ignorancia me hace pecar y la ignorancia también me hace permitir, ¿no? Así es. Nos volvemos permisivos. Lo que pase, está bien. Mientras no me afecte, decía Pepe muy bien, hablamos de secuestros, hablamos de desapariciones, hablamos de un montón de cosas. Mientras a mi familia, en mi entorno, no. Pero les voy a decir algo, tristemente, digo, mi hijo acaba de viajar el fin de semana a Chihuahua porque se tuvo que cambiar de trabajo. Y no tienes idea, porque escuchaba conocidos, cercanos, incluso mi hijo, jóvenes que desaparecieron, jóvenes que los robaban, les quitaban su vehículo, en las carreteras, en las autopistas, desgraciadamente, en pleno día. Y no tienes idea cómo estábamos con la angustia, digo, vivir con esas... Bendito Dios, llegó bien, todo bien, estuvimos muy en comunicación, pero vivimos con esa angustia, o sea, no lo entendemos. Cuando realmente tenemos el compromiso y tenemos realmente claridad de lo que está sucediendo, somos conscientes más bien de lo que está sucediendo, no tienes idea cómo vives, estar viviendo así como que al límite de decir, hijo, va mi hijo en carretera, ¿qué puede pasar? Tenemos que hacer conciencia de eso. Claro. Porque, y bendito Dios no nos ha pasado y esperemos que nos pase, pero si se puede evitar es mejor, hay muchos que por la apatía dicen, a mí no me sucede. Como a mí no me pasa, como a mí no me afecta, pues yo no veo nada malo o nada grave. El verdadero problema que tiene que ver con la apatía es porque a mí no me afecta. Es decir, hicimos un círculo alrededor nuestro de absoluto egoísmo. Yo pertenezco a esta familia no tiene problema, yo puedo seguir adelante. Momento, en primer lugar, eres católico. Claro. En segundo lugar, eres ciudadano. Sí. Y en tercer lugar, vives en un país que tiene leyes y que tienes que acatar o combatir en un momento dado. Para eso están los recursos, para eso está la ley. Yo puedo valorarlo, a lo mejor mi idea es un poco errónea, pero lo puedo valorar de una manera que tiene sentido. Llegamos a una universidad, 100 muchachos, a la misma profesión, en el mismo salón, con los mismos maestros. Se termina la carrera después de 5 años y empiezas a ver la calidad del profesionista que salió.
el que era brillante médico, brillante estudiante de medicina, tiene una tienda de barrotes, dice, chispas, qué raro, ¿no? Sí. El que era brillante abogado, pues puso, no sé, un rancho y se dedica a eso. Es decir, estamos haciendo algo que no tiene que ver con el amor a la profesión, porque no la entendimos, o porque no nos gustó, o porque hicimos algo inapropiado. Y en materia religiosa es exactamente lo mismo. Fui a la iglesia, comulgué porque mi papá me llevaba esto y lo otro, pero no entendía a qué iba. Sí, yo hace mucho comentaba esto, a lo mejor tiene que ver con esto, encaja. Yo cuando estaba chico, yo decía, a mí me llevaban los domingos a misa, y decía, pues acá viene una misa. Pues a misa viene uno que lo pellizquen, ¿sí? Cállate, estate quieto, no te muevas. Yo decía, pues eso viene una misa, ¿sí? Creo que, ahora que soy papá, y creo, no estoy diciendo que mis papás no lo hicieron, pero sí creo que me corresponde a mí decirle exactamente qué es, ¿no? Para que lo entienda. A veces obligamos a nuestros hijos a hacer cosas que no les explicamos, como sucede también con las carreras. A veces obligan a los hijos a meterse en una carrera que pues no es para él. Y aún así tampoco se le explica pues la razón. Creo que tiene que ver con esto. Al final sigue siendo mi responsabilidad al final de cuentas, ¿no? Sí, fíjate que es curioso y tienes mucha razón en lo que dices. Y uno que es padre, que le ha tocado, que también de una vez somos hijos también. Tuvimos esa formación y es bien curioso cuando realmente inculcamos el amor por lo que hacemos llámese iglesia, llámese profesión, lo que hagas, las cosas son diferentes. Claro. Y lo percibo pues con los hijos, porque yo creo que cuando identificamos realmente para qué eres bueno, te motiva a que lo hagas. Sí. Pero te voy a decir algo importante que tenemos que entender y nos falta, y tenemos que ver la manera de cómo hacer que lo entiendan nuestros hijos, sobre todo, o sea, porque al final crecen y van a ser ciudadanos. Todos tenemos responsabilidades, aún como cristianos. O sea, si yo digo que la iglesia existe y que yo creo en Cristo y que estoy enamorado de Cristo y que participo en la iglesia, al interior hay responsabilidades. O sea, no puedo vivir yo una fe como yo quiera, o sea, claro. Eso no existe. Lo mismo, perdón Pepe, como ciudadano, pues por supuesto que tengo responsabilidades. Que no las asumimos es otra cosa, porque a lo mejor otra vez volvemos a lo mismo. No nos formaron para eso. Pero eso no quiere decir que seas ajeno. O sea, dice, un delito es delito, o que digas que no lo sabías. O claro. sea, al final... El no conocimiento de la ley no te exime de la ley. No te exime. Entonces, creo que esta enseñanza de vida en las familias va muy relacionada con esto que comentas. Esa enseñanza. A lo mejor a uno nos tocó un papá más duro, ¿no? Sí, sí. Que era más de... Mi papá era de un pueblo y aguas con la cosa con la que le pegan las cabezas, le llaman reata, o no recuerdo cómo se llama. Ajá, la cuarta. Cuarta, sí, o algo sí. así. Pues aguas con esa, porque a él se lo sonaba a mi abuelo con esa. Y mi papá fue una persona dura también con nosotros. O sea, el papá rara vez nos daba una nalgada, pero el día que lo hacíamos enojar, temblaba. Mi madre cada rato, pero porque era muy duro. Pero él tuvo esa enseñanza, pues. Claro. Y al final, creo que en parte somos o tenemos la esencia de la familia a la que pertenecemos. Creo que ese es parte camino, de... ¿no? Hay una cuestión que en mi opinión tiene una enorme importancia y valor. Tenemos que educar fundamentalmente con el amor. Con el amor a Dios y con el amor a los hijos y con el amor al país y con el amor a lo que hacemos. Pero más importante todavía, el ejemplo. Porque si yo llevo a mis chiquitines a la iglesia y yo comulgo, y ellos comulgan, y ellos rezan, y yo rezo con ellos, llega un momento en que se van involucrando. Sí. Claro que hay que tomar catecismo, claro que hay que estudiar, hay que analizar lo que se hace, pero yo creo que el papel de los católicos, básicamente, no es suficiente decir, voy a defender mi religión. Primero tengo que saber qué es mi religión, ¿por qué amo a Cristo? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué quiero hacer lo demás? ¿Sí? Y otorgarlo. El mandamiento fundamental, según nuestra Santa Iglesia, es el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Si nosotros practicáramos eso con verdadero entusiasmo, las cosas serían diferentes. No es lo mismo que yo lleve a mis hijos de la mano a la iglesia y rece con ellos y participe y una vez a la semana, si se puede,
los junte a rezar el rosario y les explique la razón y los vuelva devotos, por decirlo de alguna manera, a decir, bueno, es que es lo más común ahora, voy a cumplir con mi iglesia, voy a llevarlo a que haga su primera comunión. Lo bauticé, voy a llevarlo a que haga su primera comunión. Pero si yo no le doy un ejemplo y no le explico con detalle el porqué de las cosas, bueno, pues yo estoy cumpliendo con un requisito. Es como no pasarme un alto. Sí. Pues nadie me va a decir nada porque no me pase un alto, ¿verdad? Pero eso lo hace un buen conductor para decir algo, para verlo de alguna manera, pues no. Se requiere haberse instruido, se requiere saber, se requiere conocer el reglamento. En fin, vivimos en este mundo como el núcleo esencial de la sociedad. Eso es la familia. Pero el núcleo esencial tendría que ser un núcleo perfecto para poder disparar de allí todas las virtudes que tenemos que tener. Ahora tenemos un gran problema como ciudadanos, pero el problema lo venimos arrastrando porque no hemos sido capaces de poner a Dios delante de nosotros mismos en todo lo que hacemos. Voy a tener mucho éxito, voy a hacer una empresa, a ver, y te moriste y dejaste bienes y están hechos bolas porque están peleando los hijos porque no entendieron Se andan matando lo que significan ellos. los valores. ¿Sí? Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que no los formaste en una vida cristiana. Creo que este programa es sin duda extraordinariamente bueno, que no pretende meterse como tal a la política, pero sí da ejemplo. A ver, da ejemplo en tu comunidad, pero verdadero ejemplo, que llames la atención. Claro. Cuando empezó esto hubo muchos grupos que se reunían y gente opinaba de 8,000 cosas, algunos incluso eran disparates. Pero algo que llamaba mucho la atención es que se hizo un ejemplo con un árbol, las hojas, ¿verdad? Y decías, bueno, tiene dividido 4 partes. Y todos o gran mayoría llegamos a un punto donde, ¿cuál es el gran problema? La apatía. ¿Por qué la apatía? Por ignorancia. Es como lo que comenté hace un instante, hay un profesional que hace la carrera junto conmigo. Yo no porque sea un brillante, sino porque fuimos, los dos terminamos. Y yo me lleno de emoción al poder ejercer mi profesión. Y el otro, pues, oye, mejor pongo una tienda. Bueno, ¿dónde está la vocación? Sí, claro. No existe. Y creo que eso no lo transmitimos adecuadamente. Entonces la intención, vamos, del ABC es esta. Sí. Digo, como para ir aterrizando un poquito este asunto. Es el que me da bases a mí, como vamos a decir en este caso, como padre de familia, para poder inculcar de una manera más adecuada lo que significa ser católico primero, lo que significa obviamente ser padre de familia, lo que significa ser hijo de familia. Y de esa forma entonces transmitirlo a la sociedad y de alguna manera hacer que la sociedad... Es parte del proceso de formación. Perfecto. Primero es, te formo, vas a tener esa formación en la fe, te vas a entender realmente cuál es tu papel como laico y cuál es tu responsabilidad, porque te digo, no es tanto al interior de la iglesia, es la iglesia, porque somos iglesia. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer llegar entonces a toda la comunidad? Es lo que se está buscando a través de los mismos grupos parroquiales. O sea, ahorita estamos pensando en los equipos coordinadores básicos porque sea muy fuerte. Tenemos que identificar liderazgos dentro de los grupos parroquiales para que se vaya permeando poco a poco. Entiendo que es un proceso. Hay varias personas aquí en el canal que pertenecen a diferentes parroquias. Hay muchos, supongo yo, que les va a interesar este asunto. ¿Cómo pueden buscarlo? Ellos cómo pueden decir, oye, ¿sabes qué? Me interesa aprender eso, me interesa saber esto. ¿A quién tienen que dirigirse para entonces acercarse a esto? Mira, ahorita ya empezamos con las vicarías. El siguiente proceso son los decanatos, porque precisamente tenemos que conocer a los encargados de los decanatos y de ahí tendremos que llegar a los sacerdotes de las parroquias, de las comunidades. Entonces va a ser a través del párroco. El párroco pues, nos va a marcar la pauta. Estamos en la búsqueda, estamos sumando más esfuerzos porque ese es un trabajo voluntario y es monumental, pero ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces el camino va a ser a través muy probablemente de los grupos parroquiales. Entonces entiendo que, vamos a suponer, los que nos están viendo hermanos, si alguien de nuestros hermanos, vamos a decir que son parte del grupo, les interesa, pueden llegar a su párroco y decirle, ¿sabes qué? Escuché esto, puede solicitar que nos vengan a ayudar con esta situación. De esa forma puede hacer un... De esa forma, claro. Porque de alguna manera el encargado de la vicaría va a hablar con los encargados de los decanatos y ellos tienen que permear a los sacerdotes de las parroquias. Entonces,
Si no está enterado, pues igual lo pueden... O sea, los mismos hermanos que están viendo el programa pueden a lo mejor ir con su párroco y decirle, oye, existe esto y ayúdanos, ¿verdad? Bueno, no, oye, ¿verdad? Incorpóranos. Porque de hecho la gente de las parroquias va a formar los copacis. Ajá. Son los que vamos a capacitar precisamente para que formen el Consejo de Participación Ciudadana. Muy bien. Esa va a ser como la célula básica, pues. Perfecto. De ahí, pues, para que trabajen en su comunidad. O sea, realmente la idea es que ya tengan acciones concretas de trabajo y que busquen hacer un cambio, buscando siempre el bien común. Perfecto. El bien común, porque ese es el objetivo final de este proyecto, ¿no? Entonces, pero sí va a ser a través de los párrocos en las diferentes comunidades. Perfecto. Muy bien, hermanos, están viendo, es algo interesante, es algo que creo que necesitamos todos como iglesia, al final de cuentas, y de alguna manera hay que, pues, movernos, ¿verdad? Hay que trabajar en esto. Algo que nos quieran decir, Rigoberto, Pepe, como para invitarnos un poquito más a fondo. Mira, ojalá podamos captar mucha gente que quiera trabajar. Lo primero que se necesita es el amor a Dios, nuestro Señor. Es lo primero que se necesita. Para que a partir de allí, ¿sí?, tú ejerzas tu liderazgo a través de la caridad, a través del amor, a través del ejemplo. Y hacer grupos de gente que esté dispuesta a dar ejemplo y a corregir lo que está mal. No en el plan de que agarro una pistola y hago, no, en el plan de que voy a enseñar a mi grupo a ser mejor cristiano. Claro. Como consecuencia, mejor padre, mejor hijo, en fin. ¿Por qué? Pues porque el problema de fondo es que nos hemos conformado con lo que la sociedad nos dice, Sí. no con lo que nosotros le debemos decir a la sociedad. Por eso existe la participación ciudadana, y es una cuestión legal. Tenemos el derecho de participar en el gobierno. Tenemos la obligación. No nomás eso, se supone que tenemos diputados. El diputado es alguien que representa al pueblo, es decir, es elegido por un grupo de gente de una colonia, de una zona, ¿sí? Y yo pregunto, ¿cuándo te ha preguntado tu diputado qué es lo que tú quieres? Sí. ¿Cuándo te ha preguntado qué es lo que necesita tu colonia, qué es lo que necesita tu región? Además juegan en la campaña. No, y además por lo que te ofrecen. Sí, Porque claro. te ofrecen hasta la Virgen de Zapopan en bolsitas. Aquí el problema gravísimo es que nosotros nos hemos desenganchado, separado de la vida social y de la vida social cristiana. Claro. Ahorita puedes encontrar una familia que se junte, gracias a Dios yo conozco algunas, que se junten un día a la semana a rezar el rosario juntos, todos los hijos, Sí. y que además lo disfruten, probablemente porque la mamá es muy lista y hace una comida exquisita y ese día van y comen riquísimo. No importa, lo importante es motivar, Claro. porque la gente evidentemente a base de ser amable, a base de ser cariñosa, a base de ser buen cristiano va entendiendo cosas, pero si tú solamente te limitas a decir a mí no me afecta, pues sí hay muchos delincuentes en la colonia, pero a mí no me han asaltado. Está pasando, pero a mí pues tampoco me... Bueno, ¿sabes qué es lo que pasa? Te vuelves un indolente. Y entonces no ayudas a nadie. Aquí una vez dice, esto lo escuché, no recuerdo exactamente dónde, pero decía, cuando vinieron por los rojos yo no hice nada. Dice, cuando vinieron por los verdes no hice nada. Vinieron por los amarillos y no hice nada. Cuando vinieron por mí, nadie hizo nada por mí. Exactamente. Porque ya no había nadie quien hiciera. Exactamente, porque creaste un grupo enorme de gente desinteresada en los demás. Cuando hace muchos años, yo diría 40, que me llamaba profundamente la atención, cuando llegamos a vivir esta región, a este lugar, pues resulta que en un año éramos amigos de toda la cuadra. Teníamos hijos jovencitos y todos eran cuatachos y armamos un equipo de fútbol y Dios me bendijo y conseguí que me rentaran este terreno por años. Entonces teníamos un lugar para fiestas buenísimo. Hacíamos fiestas muy padres de toda la colonia. ¿Qué ha pasado con los años? Bueno, los hijos crecieron, se casaron, se fueron, ya no están. Oye, con trabajo sé cómo se llama el difunto. Eso está pésimamente mal. Sí. Porque mi actuar social se acabó. Y eso es lo que pretendemos, entre otras muchas cosas. No solo hacer que la gente se acerque a Dios y que salgamos a la calle a lo que tenemos que hacer, pero también desde el punto civil, que tiene una gran importancia, aprender a ser socialmente responsables.
O sea, que la gente se acerque a Dios y que la gente se acerque a la gente. Así es, exactamente. Exactamente. Eso me parece como De hecho, lo dice muy interesante. bien, que realmente hagamos nuestro papel en el mundo como laicos. Claro. O sea, que es donde realmente está ahí es donde realmente podemos marcar una gran diferencia, ¿no? Yo creo que el compromiso más importante que tenemos como católicos, digo, si bien lo dicen las cifras, a lo mejor somos un porcentaje muy alto todavía, afortunadamente, en el país, pero sí el llamado es al compromiso, sí el llamado es a salir de nuestra zona de confort, porque pues todos tenemos responsabilidades. Entiendo que luego la excusa es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, pero acaso cuando me pase algo, le pase a algún familiar muy cercano, también voy a decir que estoy muy ocupado. O sea, tampoco me va a importar. Entonces necesitamos realmente entender lo que está sucediendo, ¿no? Y trabajar en esa parte y realmente hacer nuestro papel como ciudadanos, cumplir con nuestras obligaciones y salir a trabajar por la comunidad, por el bien común, pues, que ese es el final de cuentas. Muy bien, pues muchísimas gracias, es muy interesante esto y esperemos que haya eco y de alguna forma pues podamos acercarnos a conocer un poquito más este ABC, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias Rigo, muchas gracias Pepe. Pues estamos aquí, Gracias, esperamos vernos gracias. pronto y recuerden que Cristo los ama y yo también. Gracias. Muchas gracias.